Sofi Producciones, en este caso, les presenta un breve tutorial acerca de cómo hacer una hipótesis. Buenos días, niños, buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que es súper simple y complejo al mismo tiempo. Es fácil de explicar y es fácil de hacer, pero siempre si se respetan los pasos para hacer esto. Como vimos en el pregunta y respuesta del miércoles, en el cual expliqué gran parte lo mismo que voy a explicar ahora, pero ahora lo haré con un poquito más de profundidad, aunque no va a ser tan largo. En esta ocasión, como les dije, va a ser un breve tutorial y es hecho por mí, que soy Emanuel Martínez Alarcón. En este caso, ¿cómo hago una hipótesis? Para saber esto, primero tenemos que saber qué es una hipótesis. En este caso, las hipótesis, niños, son una afirmación tentativa. Pero una afirmación tentativa ¿en relación a qué? En relación a un tema de investigación que yo ya averigüé. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en ciertos momentos, cuando ya investigué acerca de un tema, me planteé una pregunta, tengo que realizar una respuesta. Pero esa respuesta es tentativa, o sea que en realidad necesita pasar por un proceso de comprobación, de investigación, para que yo la pueda afirmar y que pueda ser comprobable con la realidad. Por lo tanto, chiquillos, es una afirmación tentativa, pero que no surge de la nada, sino que surge a raíz del tema que yo ya he ido investigando. Para eso sirven las fichas, para eso sirve que yo haga clases, etc. Por lo tanto, chiquillos, a pesar de que una hipótesis es una afirmación tentativa, y como les dije el miércoles, es como si fuese una serpiente que se come a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder realizar una afirmación, tengo que conocer acerca del tema. Si no conozco acerca del tema, no puedo realizar una afirmación. Por lo tanto, en el ámbito científico, una hipótesis no puede surgir de la nada, sino que surge de la observación de la realidad o de la información acerca que yo tengo de un tema. Por lo tanto, chiquillos, esa afirmación tentativa se hace acerca de una realidad determinada. En este caso, la realidad que ustedes quieren aprender acerca del tema que hemos estado tratando en clase y del tema que han estado investigando con sus fichas. Por lo tanto, para poder realizar una investigación y plantear una hipótesis de forma efectiva, lo primero que tengo que hacer, después de haberla planteado, tengo que descomponer esa afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que identificar qué partes tiene. Sus partes. O sea, ¿qué partes va a tener la hipótesis? O sea, identifico un tema, luego después identifico otro y después otro. En relación a eso, por ejemplo, cuando yo descompongo una hipótesis, voy identificando sus temas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy identificando de qué cosas tengo que hablar yo en mi argumentación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si voy a hablar sobre la generación de la nación alemana o la generación de Alemania, tengo que hablar de los diversos temas que pueden componer esa afirmación. Por ejemplo, si yo planteo una hipótesis que abarca la generación del romanticismo, que abarca la generación económica y la generación de una nación a raíz de la élite, tengo que hablar de esos temas, que son los temas centrales de mi hipótesis, para poder argumentarlos. O sea, que yo en una hipótesis identifico los temas mediante la descomposición de esa afirmación. Por ejemplo, si me surge un tema, después me surge otro tema y después me surge otro tema, de esas cosas voy a tener que hablar en mi ensayo. En términos simples, vamos a volver a repetir. Yo genero una afirmación tentativa determinando en una realidad determinada, valga la redundancia. Luego, yo esa afirmación la descompongo. ¿Por qué?
porque tengo que saber de qué temáticas voy a hablar después. Por ejemplo, cuando ya descompuse eso, identifico mis temáticas y las ordeno. O sea, voy a hablar acerca de tal cosa y de tal cosa. Y listo, y ya se hizo una hipótesis. De hecho, hasta se argumentó la hipótesis. Entonces, es súper simple, pero es complejo a la vez porque tengo que saber identificar orden por orden mi temática. Entonces, en relación a eso, ustedes van a tener que hacer lo siguiente en su actividad. Van a tener que, en una parte, van a tener que elaborar una pregunta de investigación, que eso ya lo hemos estado trabajando mucho, pero a esa pregunta de investigación van a tener que agregarle su hipótesis correspondiente, de acuerdo a los pasos que hemos estado viendo en el video. Sin más que decir, me despido. La Sofi les dice que se cuide mucho. Adiós.